Paz y bien, hermanos. Hoy es domingo y vamos a anunciar a Jesús desde el Evangelio, la identidad de Jesús y de los suyos. Del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, versículos 30 al 37. Esta vez voy a grabar esta homilía delante de una imagen muy amable. ¿Quién es esta Virgen? La Virgen con el niño y una oveja, pues es la Divina Pastora. Es la patrona de nuestras misiones capuchinas, es la Virgen de nuestro seminario, la Virgen a que tantas veces hemos orado ante ella. Voy a leer hoy el Evangelio directamente de mis hojas. Se fueron de allí y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que les decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais en el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Hermanos, recordemos un momento cuál fue el Evangelio del domingo pasado. ¿Quién dice la gente que soy yo y quién decís vosotros que soy? Tú eres el Mesías, el Cristo. Una confesión sublime que por sola inteligencia humana no se puede alcanzar. Por eso, no se lo digáis a nadie. Dios tiene que revelarlo. Dios que actúa personalmente en el fondo de cada ser humano. Solo Dios nos puede revelar a su Hijo amado. Solo Dios, como Padre, con el Espíritu, nos puede hacer gustar en el fondo del corazón la dicha de la presencia y del conocimiento de Jesús. No se lo digáis a nadie, si bien en otras ocasiones Jesús nos dice que lo que os digo ahora en secreto tenéis que pregonarlo desde las azoteas. Pero he aquí que Jesús explica qué significa ser Mesías, todo lo contrario de lo que ellos esperaban, porque Pedro se puso a reprenderle a Jesús diciéndole que eso de ninguna manera. Fue pues la primera profecía de la pasión. Pues bien, hermanos, hoy damos un salto narrativo a las escenas que a continuación describe el mismo Evangelio de San Marcos y vamos a la segunda profecía de la pasión del Señor, con la enseñanza correspondiente, como acabamos de escuchar. En suma, volvemos al centro de nuestra fe. ¿Quién es Jesús para la Iglesia? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es ese Jesús que yo voy a presentar a la sociedad? Para que yo mismo acepte esta revelación como cosa personal, ateniéndome a todas sus consecuencias. San Marcos, en su Evangelio tan simple, es taxativo cuando nos dice esto. Primero, no le entendía aquello que dijo. Y segundo, no se atrevían a preguntarle para entenderlo, que es un modo de no querer entender por el momento.
¿Qué les decía Jesús? Les decía esto, que el Hijo del Hombre va a ser traicionado y entregado. Que el Hijo del Hombre lo van a matar y que hay que suponer que lo van a matar con saña y venganza. Que el Hijo del Hombre va a morir real y verdaderamente, y morir es perderlo todo. Y que el Hijo del Hombre va a resucitar, lo cual nadie sabe a punto fijo qué es lo que eso significa, porque resucitar no es volver a recoger la vida para repetir lo mismo, es cosa diferente. Al cabo de 20 siglos podemos decir que la resurrección es la existencia de la Iglesia, que la resurrección con Él somos nosotros. Es decir, el misterio de Jesús comporta de modo inseparable pasión, muerte, resurrección. Si cortamos una de estas tres cosas, lo deshacemos. Si Dios no está presente en todo ello, esto es un absurdo de arriba abajo y nadie lo entiende. Los discípulos tenían miedo de preguntar, y nosotros también, porque una pregunta a fondo nos obligaría a una revisión arrasadora del ser de la Iglesia y primero del ser cristiano, de nosotros mismos. En todo caso, le damos gracias al Señor que nos dé lucidez mental para poder plantearnos las cuestiones profundas hasta el fondo. Y una prueba de que no se atrevían a entrar a fondo en la cuestión es el incidente ocurrido en el camino hacia Cafarnaúm, donde Jesús había puesto su residencia. Lo que hemos escuchado. ¿De qué discutíais en el camino? Ellos callaban. Pues en el camino habían discutido quién era el más importante. Pero hermanos, ¿dónde estamos? Esto es la realidad. La callada por respuesta, avergonzados de lo lejos que estaban de la propuesta divina de Jesús. Y en este momento el Evangelio adquiere un tono distinto, solemne, de cátedra para la Iglesia de ayer, de hoy y de siempre, comenzando por cada uno de los individuos, por mí mismo, que soy miembro de la Iglesia. He aquí pues la escena. Jesús se sienta, como en el monte de las bienaventuranzas, como se sentó en la barca para anunciar el Evangelio. Ahora se sienta como un maestro que ha convocado un concilio para ahora y para el futuro. Llama a los 12 que se acerquen y va a proclamar algo solemnísimo e imperecedero. Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Esa es la auténtica dignidad, el puesto y la vocación que compete al cristiano como partícipe del misterio pascual de Jesús. Ser el último de todos, el servidor de todos. Feliz quien pueda comprender esto y más feliz el que pueda practicarlo. Evidentemente que estamos hablando del amor que si ese amor se pone a los pies de todos, al servicio de todos, anhelando ser yo el último, ocupar el último lugar de la comunidad de Cristo en la Iglesia. El que entra en la pasión de Jesús, entra en la pasión de su Santa Iglesia y anhela el servicio en el último puesto. No podemos callar estas cosas, hermanos, aunque dé vergüenza el decirlas, comprobando que nuestro comportamiento está muy lejos de lo que anunciamos, porque uno quiere sobresalir. En fin, el Evangelio queda coronado con una escena divina que la Iglesia debe meditar de continuo: Jesús y el niño. Cuando San Mateo recoge este episodio,
lo amplifica porque entonces nos habla del escándalo de los niños. Aquí no se habla de ese escándalo que tantísimo daño ha hecho a la Iglesia y que lo hemos interpretado hoy como nunca. El niño indefenso, un ser que se va haciendo, que va forjando su voluntad y todo su humanismo. Un niño de 3, de 4, de 5 años no puede ostentar la representación de nada. Un niño puede jugar, pero no puede decir: yo soy el representante del emperador. Estás diciendo un cuentecillo. No. Un niño en su impotencia es nadie. Y Jesús lo toma como su heraldo y embajador, como su representante y representante de Dios mismo. Quien acoge a un niño, ¿qué hizo Jesús? Lo recogió, los abrazó. Quien acoge a un niño, en mi nombre, que esto trasciende todo humanismo, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. No se habla, como digo, del escándalo del niño, voy a repetir, triste realidad que hoy, con tanta amargura, la hemos examinado como nunca, sino que se nos habla de la pequeñez, de la insignificancia del niño, de la portavocía del niño que representa al Verbo encarnado y en Jesús a Dios mismo. Jesús habla de acoger a un niño en mi nombre, acoger al niño por Jesús, con la dignidad que le confiere Jesús, como genuina proyección de su ser en la Iglesia y ante el Padre. Una palabra que de alguna manera anticipa lo que va a ser el juicio final. El niño es el representante de la pequeñez de Jesús, de la pequeñez de Dios. Terminamos poniendo nuestra mirada en Jesús. Señor Jesús, tu Evangelio es fuente de vida y de enseñanza. Abre mi corazón a tu misterio para conocerte a ti y amarte con todas las consecuencias. Amén. Paz y bien, hermanos, y a todos un feliz domingo como día del Señor.